Estoy pensando en ustedes, los líderes y CEOs que tienen el poder de cambiar el rumbo de las compañías. No siempre se trata de grandes movimientos. A veces los cambios más pequeños y estratégicos son los que generan los impactos más profundos. Aquí es donde entran en juego los conceptos de Malcolm Gladwell, los conectores, los mavens y los vendedores. Son personas clave en su organización que pueden desencadenar este punto de inflexión. Los conectores son esos líderes que conocen a todos, que pueden tender puentes entre diferentes departamentos y culturas dentro de la empresa. Los mavens son los expertos, aquellos que recompilan información valiosa y la comparten generosamente, convirtiéndose en faros de conocimiento. Y los vendedores, con su carisma y habilidades de persuasión, son capaces de motivar y movilizar a toda la organización hacia una nueva dirección. Pero, ¿qué es lo que hace realmente la diferencia en todos estos? La curiosidad. Esa chispa de querer saber más, de no conformarse con el status quo. Un líder curioso siempre está explorando, preguntando y aprendiendo. Piensa en la última vez que una simple pregunta cambió la perspectiva de tu equipo. Esa curiosidad es el motor que impulsa la innovación y el cambio. Y ahora, quiero que imaginen una empresa que se transforma a través de la curiosidad y que promueve la equidad de género. Piensa en una reunión donde no solo se escuchan todas las voces, se valoran igualmente, donde las ideas de cada persona, sin importar su género, su condición, sus raíces, se consideran fundamentalmente para el éxito de la organización. Esto no es solo justo, pues es estratégico. Las empresas que abrazan la equidad de género son, por supuesto, mejores, sino también más innovadoras y exitosas. Y aquí está la clave, no es lo que hacemos, sino cómo lo hacemos y en qué contexto. Crear un ambiente donde todos se sientan empoderados para compartir sus ideas, donde la transparencia y la comunicación abierta sean la norma, es clave. En ese entorno, las ideas pegajosas, esas que quedan en la mente y motivan a la acción, pues pueden florecer. Pues en este episodio vamos a desglosar todos estos conceptos y ver cómo pueden aplicarse en tu rol como líder y como promotor de la equidad de género. Exploraremos la vida de mujeres inspiradoras. Entenderemos sobre los retos de ser CEO, de la ética en las empresas, de los roles en el hogar, de la excelencia en todo o en algunos puntos. Hablaremos de mentores, de salir adelante, de momentos de la historia reciente de Colombia, como el proceso de paz, los apagones y las crisis. Mejor dicho, hay de todo, así que arranquemos. Hackers del Talento, el podcast que busca cambiar el juego por lo humano en Iberoamérica. Nuestra tercera temporada está enfocada en ti. Luchar con determinación por lo que quieres en la vida, ¿no? Entender por qué te levantás todos los días y vas a determinado lugar o te conectás para desarrollar una tarea. Entender el por qué. Un equipo que sean coachables. Una persona que no es capaz de hablar de sus fracasos, o peor, que considera que nunca tuvo fracasos o nunca tuvo fracasos, es una persona en la cual definitivamente no quiero invertir. Pues yo quiero invertir en personas que hayan fracasado muchas veces, porque quiere decir que aprendieron un montón. Cree en tu talento, tus capacidades, para que seamos parte clave de una región más competitiva, inclusiva, equitativa y próspera, donde juntos pongamos a las personas en el centro del mundo del trabajo. Nuestra responsabilidad es ayudar a líderes a que conecten su cabeza con su corazón. Porque es imposible hacer algo o tomar acción sobre una situación o sobre un problema del cual uno no es consciente. Esperamos que disfrutes esta tercera temporada, porque va a ser una fuente de inspiración, unión, colaboración, aprendizaje, debate para la comunidad interesada en el talento. A través de historias, hacks, reflexiones. Yo me leo a mí mismo para que no se me olvide lo que yo que enseñaba. Sea fiel a eso que usted escribió y que reflexionó. Así. A mí me han dado un par de consejos muy buenos, prácticos. Uno tiene que leer lo que escribe. Y hay otro que también es práctico, que no es tan filosófico, pero que también me ayudó mucho. Y es que a la gente hay que recibirla. Y conversaciones con CEOs, líderes de talento humano, escritores, actores de cambio, vas a recibir múltiples ideas para evolucionar como persona, como líder y para que tu empresa sea mejor. Soñar y pensar en grande es exactamente igual que hacer soñar y pensar en pequeño. Te invitamos a regalarte este espacio para ti, con conversaciones profundas y significativas que te harán pensar y te inspirarán a tomar acción. Únete a nosotros en este viaje para hackear el talento y juntos cambiemos el juego por lo humano, por un futuro fuera de serie. Nuestro invitado de hoy se llama Juan Manuel Rojas, es el CEO de Promigas. Y antes de conocer sobre su historia, sobre sus raíces y un montón de anécdotas fascinantes, quiero entrar en materia y entender cómo llegó a ser CEO, cómo afrontó los primeros días, combatió el síndrome del impostor y el ego.
eso de síndrome del impostor que le puede pasar a muchas personas, de que yo nunca he sido CEO, entonces si estoy a la altura de ser CEO este es un grupo de 22 empresas, entonces el grupo Promigas, si estoy, son 2.340 personas que trabajan en Promigas, ese era el dato al 31 de marzo. Esas preguntas uno se las hace, ¿no? Pero a la vez yo creo que uno tiene que confiar mucho y dice, me están dando la oportunidad por algo. Y yo tengo todo esto que he demostrado en mi carrera profesional que me lleva acá y este es muy probablemente el siguiente paso, ¿ya? De mi carrera. Y tengo con qué. Y si no, pues tengo a quien pedir ayuda. Entonces, los sounding boards en esto son muy importantes, ¿sí? Con quién hablar, con quién conversar. Y en eso, en mi casa, mi esposa es un muy buen sounding board. Mis padres, o sea, es una cosa increíble. Ellos más que crearle a uno dudas, siempre te dicen, qué berraquera, eso lo puede hacer de sobra. Hágale. Y es como yo a veces digo, no, pero critiquen, ¿no? Ellos te pintan el camino hacia adelante y te dicen, no te muestran todas las piedras que hay para cruzar el río, sino que te dicen, ya estás en la otra orilla, dale, ¿ya? Entonces yo creo que es un impulso muy bueno. Con mi esposa es un proceso más reflexivo, donde ella te dice, ten en cuenta esto, pilas con esto, tal cosa, ya, entonces te comienza a hacer cuestionamientos que son muy importantes, pero a la vez que generan como planes de acción, que tengo que hacer para resolver esto y para estar en mejores condiciones para superar esto. Entonces yo creo que el rol de los sounding boards y colegas que tengo yo a los que les pregunto mucho, también se vuelve importante. Tema de egos, la verdad, yo tengo siempre como ahí te diría es más bien un complejo, en el sentido de que a mí a veces el grupo de comunicaciones de Promigas me dice, hay que salir a hablar de esto, hay que salir a hablar más de esto, aparezca más, aparezca más. Y digo, no, pues esto, otra vez, ser el número 50 no me enorgullece, ser el número, todavía no salgamos a decir nada. Es demostrar con hechos más que, pues no, por ese lado no. Y en ese sentido, en buena parte se lo debo también a los mentores que tuve. Al final, Promigas es el grupo de liderazgo y los 2.340 colaboradores, no es Juan Manuel Rojas. Entonces, uno no llega a los resultados que se llegan en Promigas por Juan Manuel, sino es por el grupo de liderazgo y sus colaboradores que están detrás. Entonces, aquí todos tienen cabida. A mí me gusta que aparezcan todos, que estén todos en la película. No sé, en eso soy mucho. Y estoy muy reflexivo. Una cosa que quizás mucha gente no sabe, yo fui profesor de ética durante 10 años. Cuando yo llegué a Argentina en el 2001, dije, mientras que busco trabajo, tengo que encontrar algo por hacer y para mantenerme distraído. Entonces, un día llamé a la Universidad Torcuato Di Tella, conseguí el teléfono del director de la Escuela de Políticas Públicas de la Torcuato Di Tella y le dije, mi nombre es Juan Manuel Rojas, vengo de Colombia, acabo de llegar a Argentina, estoy buscando trabajo, pero tengo este background, ¿sí? Y tengo dos propuestas de cursos para hacerle. Uno era de estadística y otro era de ética y responsabilidad pública. Fui, se los expuse y me dijo, el de estadística, no, porque para eso ya tengo un excelente profesor de estadística y no lo necesito, pero la verdad que no tenemos este otro curso y me parece muy interesante. Y durante 10 años fui profesor del Di Tella de una clase que se llama Ética y Responsabilidad Pública. Y siempre sacaba la calificación más alta como profesor de la maestría. Y era un curso bien interesante, pero a la vez muy reflexivo. Y eso yo soy, o sea, si a veces digo reacción en caliente, sí, a veces cuando uno tiene que tener, Juan Carlos Echeverri tenía un dicho muy chévere que uno tiene que tener derecho a indignarse, ¿sí? Pues a veces cuando uno se le huele la piedra, pues a veces es porque se han acumulado muchas cosas, pero suelo ser una persona más bien
dialéctica y reflexiva, y eso lo tengo ese curso de ética, ¿sí? Tesis, antítesis, síntesis, tesis, antítesis, síntesis. Me gusta procesar. Entonces soy de escuchar mucho, de escuchar antes de tomar decisiones. Ya sabremos sobre los mentores, sobre los retos que afrontó, sobre ética, pero es que hay que entender su familia, su infancia. Ellos son 3 hermanos, y la historia de sus padres, podría uno llamarla la historia de la resiliencia y del trabajo. Mi papá viene de una familia de clase media, diría estrato 3 de Cali, donde fue el primero de 12 hermanos en ir a la universidad. Y se formó como médico y se volvió un ejemplo para sus hermanos menores y para buena parte de la familia. Siempre fue el mejor o estaba entre los 2 mejores estudiantes desde su colegio, el Champañate en Cali, y después en la universidad, cuando estudió medicina en la Universidad Pública, la Universidad del Valle, de la cual después fue rector. Y mi madre, como lo mencioné en la historia del libro, también fue la mejor estudiante en su colegio María Auxiliadora. Una ventaja es que se ganó un premio por ser la primera persona en la historia del colegio que se ganaba la excelencia desde kinder hasta 6º bachillerato. Entonces son 2 padres que venían de una base de estudio importante y donde gracias a sus estudios lograron después a nivel profesional consolidarse de manera exitosa. Y ese ejemplo lo transmitieron a sus 3 hijos, como al resto de la familia. Entonces, en ese sentido, tengo el privilegio de venir de una familia muy bien conformada y de tener unos padres que vieron en el estudio esa forma de ascenso social y de progreso social muy importante y que han podido transmitir esos valores alrededor del estudio a sus hijos. La historia de su madre es fascinante, de admiración. La historia de mi mamá es muy interesante porque ella viene de una familia de 4 hijos, 3 mujeres y un hombre. Mi abuelo era muy machista, le llevaba más de 10 años a mi abuela y siempre pues priorizaba al hijo varón. No era una familia tampoco de muchos recursos. Ellos venían, mi abuela venía de Popayán, mi abuelo de Cali. Él trabajaba como secretario en notarías, era un secretario pues sin formación universitaria y era muy machista. Y mi madre siempre muy estudiosa, cuando se gradúa del colegio, a pesar de haberse ganado ese premio, pues la excusa es que no había dinero para financiar su educación, pero sí hubo el dinero para financiar la de mi tío hombre. Entonces eso es como un primer síntoma de discriminación que vio mi mamá hacia la mujer, creo yo, porque pues el padre discriminó a favor del hombre versus la mujer. Eso que hizo que mi mamá inmediatamente, por una cuestión de suerte además, de que en su ceremonia de grado de colegio, al recibir el premio, había una persona que trabajaba en el Grupo Carvajal y la vio, dijo, pues yo quiero que esa persona que se ganó la excelencia tenga posibilidades, pues venga a buscar trabajo acá hacia adelante. Y mi mamá fue la primera puerta que tocó y dijo, voy allá, y empezó como secretaria en el Grupo Carvajal e hizo carrera, trabajó 42 años en Carvajal. Tuvo momentos en que salió, después volvió por acompañar a mi padre en distintas aventuras profesionales, pero hizo carrera y además muy agradecida con Carvajal porque Carvajal le permitió formarse y la apoyó todo el tiempo en ese proceso. Ella empezó como secretaria y llegó a ser la gerente de la cooperativa de trabajadores del Grupo Carvajal. Tuvo un periodo donde trabajó pues en todo lo que era calidad, en recursos humanos. Después, cuando terminó su universidad en el año 89, tuvo la posibilidad de irse a trabajar 2 años en la alcaldía de Rodrigo Guerrero como gerente general como gerente administrativa de las empresas municipales de Cali, donde hizo una gestión espectacular
y eso la catapultó para volver al Grupo Carvajal a una posición de más liderazgo. Entonces ella tuvo que salir del Grupo Carvajal en un momento, mostrar que podía hacer otras cosas en posiciones de liderazgo en otras organizaciones y volver después más consolidada al Grupo Carvajal. Entonces es un ejemplo de resiliencia, sobre todo porque ella fue discriminada por mi abuelo. Él le tocó empezar a trabajar de forma muy temprana, a los 17 años. Yo recuerdo como niño ver el bus de Carvajal, pasar por ella por las mañanas, ella se iba en el bus. Vivíamos en un barrio que se llama Tequendama en Cali y se iba hasta La Flora, a donde quedaban las oficinas de Carvajal. Volvía a almorzar a la casa y el bus se iba y volvía por ella. Me acuerdo a los 4 años, 5 años, todas esas imágenes de que la madre la despedía mientras que se montaba en la bus, iba a trabajar y volvía. Es muy admirable porque ella entonces empieza su trabajo y en el paso de los años pues tiene sus 3 hijos, pero nunca renuncia a su deseo de hacer una carrera universitaria. Y mi padre además le decía, tienes que poder estudiar. Ha sido un compañero que todo el tiempo le dijo, tienes que poder hacer tu carrera, lo vamos a sacar adelante. Entonces, ya cuando tenía sus 3 hijos, en el año 78, decide empezar a estudiar en la Universidad ICESI de noche, Administración de Empresas. Y cuando llevaba 2 años de carrera, a mi padre le ofrecen, se gana una beca para irse a estudiar a Inglaterra, una maestría en salud pública y después hizo una maestría en epidemiología. Y mi mamá renuncia a esos 2 años de carrera que venía haciendo para acompañar a mi papá con sus 3 hijos a irse a ver a Inglaterra. Déjame contarles un poquito sobre Margaret Thatcher, la famosa dama de hierro. What we've got is an attempt to substitute the rule of the mob for the rule of law. Nació en 1925 en Granham. Era hija de un tendero y predicador metodista. Ella estudió química en Oxford, pero la política era su verdadero llamado. En el 59 fue elegida miembro del Parlamento y en el 75 hizo historia. Se convirtió en la líder del Partido Conservador, para que 4 años más tarde llegara a ser la primera mujer primera ministra del Reino Unido. Thatcher implementó reformas económicas radicales conocidas como Thatcherismo, privatizando empresas estatales y enfrentando a los sindicatos con firmeza. Fue amada por revitalizar la economía, pero también criticada por el desempleo y la desigualdad que sus políticas generaron. En el 82 lideró a Gran Bretaña en la Guerra de las Malvinas, consolidando su reputación como una mujer y una líder implacable. Pero la huelga de los mineros del 84 y su impopular poll tax erosionaron su apoyo. En 1990 la oposición dentro de su propio partido la forzó a renunciar. Ella murió en el 2013, dejando un legado controversial, pero innegable en la historia británica. Esto es un poquito una historia de vida supremamente interesante de la Dama de Hierro, una líder que desafió las expectativas y transformó su nación. ¿Qué opinan ustedes? Pues bueno, volviendo a Juan, ¿cómo fue esa experiencia en Londres? Hoy coincidimos con mis hermanos y con mis padres que fue la mejor experiencia de vida que tuvimos en familia los 5, porque nos fuimos a Inglaterra cuando pues no era común irse a estudiar al extranjero. Mi papá becado, vivíamos en un barrio clase media a las afueras de Londres, porque con 3 hijos varones vivir en un apartamento en el centro de Londres, mi mamá pues con nosotros iba a ser imposible. Es un apartamento chiquitico. Nos fuimos a una casa, íbamos a un colegio público. Recuerdo muy bien que eran los inicios del gobierno Thatcher, entonces el ajuste en Inglaterra era tremendo. Para darte una idea, conmigo estudiaban en ese colegio público pakistaníes, personas de la India, de Jamaica, todo lo que era parte del Commonwealth británico, lo que fue el Imperio Británico, y personas que han migrado a Inglaterra y que era el janitor, era el aseador, el de las pestes del barrio, era un grupo, era un colegio de barrio, y como fue una experiencia fantástica de familia. Mi mamá, mientras que mi padre estudiaba, pues nos cuidaba por las tardes, nos iba a bajar al colegio, volvía, nos ayudaba con el inglés, porque yo estaba en el liceo francés antes de irme a vivir a Inglaterra y nos tocaba aprender inglés de ceros. Entonces,
Tenía un hijo de 5 años, uno de 8 y uno de 9, que tenía que ayudarles con el inglés y mi mamá tampoco sabía inglés. Entonces, para ella todo un proceso de aprendizaje, ella de inglés y de ayudarnos a nosotros a asimilar. A los 3 meses, los 3 hijos ya hablábamos y nos desenvolvíamos en inglés. Muy rápidamente fuimos aprendiendo el idioma. Mi mamá se tuvo que integrar en el barrio porque tenía que ocuparse, mientras que mi papá iba a la universidad y los hijos volvían del colegio, iba a buscarnos al colegio y decían, bueno, ¿qué más hago acá? Una persona que está acostumbrada a trabajar. Y, y hablando con mi padre, dijo, bueno, vamos a conocer a los vecinos. Y un día fue a tocar la casa de los vecinos y de la vecina, pues muy querida, le invitó a que fuera parte de una comunidad en el barrio donde hacían los tés, los coffee mornings, les decían, perdón, las mañanas del café, miércoles cada semana, de cada semana, y cada casa se iban turnando y después por las tardes hacían a veces de té, tardes de té, y se pudo integrar en el barrio y encontrar unas excelentes amigas con las que compartía muchísimo mientras que los hijos volvían. Fue muy importante el apoyo tanto de mi madre y mi padre para los 3 hijos, sobre todo ayudándonos a asimilar una cultura nueva y aprender pues en un idioma completamente distinto. Pero lo que más valoramos, a ver, desde esa experiencia, la globalidad. O sea, para nosotros, esos 2 años en Inglaterra, para un niño de 8 a 10 años, que fue lo que me tocó a mí, aprovechar las vacaciones para ir a Escocia, para ir a Gales, para cruzar el Canal de la Mancha en ferry, en carro, y conocer después Francia, España, Holanda, Bélgica, Alemania, Italia. O sea, todas las veces que mis padres podían, nos tomábamos el carro y cruzábamos y recorríamos. Y como era en esa época, con lo que alcanzaba la plata, entonces dormíamos en los apartamentos de los amigos. Siempre que nos tocaba un hotel, decíamos que las estrellas de los hoteles éramos los miembros de la familia, porque eran hoteles, eran, le digo a mis hijos, miren, ustedes hoy, el privilegio cuando viajan es increíble, porque pues ellos tratan de escoger restaurantes. Nosotros parábamos en estaciones de servicio y digo, si nos tocaba mayonesa en el sándwich de jamón y queso, era milagro y todos tomábamos de la misma botella de gaseosa y todo, pero era fantástico. Era una experiencia fantástica. Entonces fue la globalidad, nos abrimos al mundo, estar en Inglaterra. Mi padre en London School of Hygiene and Tropical Medicine, haciendo su programa de salud pública y en epidemiología, con compañeros de todos los países habidos y por haber, africanos, asiáticos, y nosotros compartiendo con ellos, compartiendo en un colegio con personas de Pakistán, de la India, de Sri Lanka, de Jamaica. Para nosotros eso fue abrir la mente. Y de ahí en más creo que esos 2 años, tanto para mis padres como para nosotros, fue una invitación a la globalidad. Y yo creo que por eso en los trabajos que he tenido ahí en adelante de mi vida profesional, siempre me encanta viajar, conocer el mundo. Siguiendo la vida de este hacker caleño, él tiene un par de recuerdos sobre la fortaleza. Mi madre, volvemos en el año 83 y ahí entonces, mientras que nos acomodábamos a la nueva vida, a organizarnos pues otra vez en los colegios y todo, pasó un año y en el año 84 mi madre dice, quiero retomar la carrera y vuelve a empezar de cero. Los 2 años que ya había hecho no le valieron y vuelve a empezar entonces en ICESI Administración de Empresas por la noche. Y ahí entonces, ¿cuál es mi recuerdo de esa época? Pues hay muchos, pero yo cuando veo a mi mamá, entonces me la recuerdo porque mi padre además trabajaba como empleado público de gerente general del Hospital Universitario del Valle. Y mi madre volvió al Grupo Carvajal y que trabajaba y entonces no nos alcanzaba para tenernos en uno de los mejores colegios de Cali, que era costoso. Entre los 2 salarios pagaban eso, pero a veces pues pagar el bus del colegio para los 3 hijos ida y vuelta no alcanzaba para solamente el niño el horario, el menor, Santiago, que iba en el horario del bus de las 8 de la mañana, no el de las 6. Mi mamá, por las mañanas, nos llevaba al colegio, a mi hermano Oscar y a mí,
que quedaba en Pance y de ahí salía para Carvajal, que era en el otro lado, norte de la ciudad, y volvía a las 5 de la tarde de Carvajal y se tomaba el carro, tomaba un café y se iba a la Universidad ICESI a estudiar de noche, otra vez al sur. Y volvía a las 9 de la noche después de clases a estudiar. Yo digo, sombrero, o sea, ese es un ejemplo de resiliencia y así durante el tiempo que duró esa parte de bachillerato. O sea, nos llevaba por la mañana al colegio, volvía al norte, en el sur, volvía al norte, y después por la noche volvía al sur de la ciudad a estudiar de noche y regresaba a hacer las tareas o lo que le ponían en la universidad. Claro, los fines de semana mi padre se encargaba de los 3 hijos varones, nos llevaba al club, mientras que mi mamá se quedaba estudiando. Y ahí vino otra etapa interesante, y es que en el año 87 a mi padre, por esa gestión que había hecho en el hospital y la administración eficiente que había hecho del hospital, lo invitan a ser viceministro de salud en Bogotá. Entonces mi madre le dice, solo te acompaño si yo puedo seguir con la carrera. Esta vez no voy a abandonar en Bogotá. Y pidió en la Universidad Javeriana que le aceptaran unas materias y pudo desde Bogotá continuar la carrera, no con la intensidad que lo hacía en Cali, pero pudo seguir con su carrera de administración tomando materias por la noche en Bogotá. Trabajaba de Carvajal, la trasladó a Bogotá y por la noche entonces en Bogotá en la Javeriana hacía sus materias. Y en el año 88 volvemos, después de un año de viceministerio de mi padre, 1 año y medio, volvemos a Cali y ella sí termina ese último año en ICESI. Con una ventaja, se gradúa con honores, cum laude. ¿Ya? Entonces, cuando uno mira ese ejemplo de mi madre, con mis hermanos, con Santiago y con Oscar, mi hermano mayor y Oscar y Santiago el menor, decíamos cómo llegamos nosotros a la casa con una mala calificación. O sea, ¿Y te pasó? claro, pues imagínate que una vez llegamos, esto es bien interesante, una vez llegamos del colegio, perdón, una noche, ¿no? Encontramos a mi mamá llorando. Y dijimos, llorando, ¿qué pasa? ¿Ya? Vamos a ver, ¿qué pasa? Entonces nos muestra y se había rajado en un quiz, 2.5 en un quiz. Algo que para nosotros en el colegio era como común, ¿no? O sea, decíamos, éramos todos buenos estudiantes, pero pues uno dice, no, me rajé en un quiz. Y yo dije, pero ¿por qué si esto es un quiz? Es que yo nunca había perdido un quiz en mi vida, dice mi mamá. Y además el profesor se equivocó. Entonces va, reclama, y no había perdido el quiz, había sacado 4 y ya se corrigió el profesor. Nunca perdió una calificación en su vida, o sea, es una cosa. Entonces, ahí eso es un ejemplo que a nosotros no nos olvida jamás. O sea, es como esa resiliencia, esa persistencia y esa dedicación al estudio, y tanto de ella como de mi papá. O sea, yo cuando mi papá lo recuerdo en Londres, todos estudiábamos y él era encerrado en el escritorio estudiando. Y aún cuando estaba en sus trabajos, me acuerdo que él siempre buscaba cómo contribuir de una forma distinta a través de la academia. Entonces, ese ejemplo, yo creo que eso lo tenemos muy en nuestro ADN en la familia, ¿sí? Los 3 hijos, hasta diría que nos influencia y nos puso una camisa de fuerza muy fuerte, muy fuerte. Aquí quiero que saquen su libreta y que anoten el siguiente mensaje para mejorar, para ser mejor. Yo siempre fui muy buen estudiante y siempre estaba entre los 3 primeros de la clase. Pero si yo volvía con un segundo o con un tercer puesto, mi madre me llevaba y ese día, para diferenciar y para premiarme, me llevaba a una heladería y hoy vamos a comer un helado porque Juan Manuel salió premiado con un primero, segundo o tercer puesto en la clase. Pero volvían y decían, y si volvía con un segundo o tercero, me decían siempre, acuérdate que puedes ser el primero. Ya, no te olvides. Entonces, sí, eso lo deja uno muy marcado, y no por competencia, sino por el challenge de uno siempre tratar de superarse. Creo que la
la vez cuando más me sentí identificado con historias de este tipo, yo creo que en 2 ocasiones, que guardo un recuerdo de eso. Una vez leí el libro de la biografía de Hillary Clinton, donde ella comentaba cómo su padre, cuando ella volvía con siempre la mejor nota, lo que llaman en Estados Unidos straight A's de su colegio en Nueva York, el papá le dijo: te va a cambiar de colegio porque ese colegio no es lo suficientemente bueno y no te desafía lo suficiente. Inmediatamente me acordé cuando los comentarios de mis padres, y ellos siempre eran: te felicito, excelente estas calificaciones, pero siempre puede ser mejor. Cuando leí eso me acordé de eso. Pero después, y esto a raíz, cuando estaba haciendo mi maestría en Harvard, en el año 98, mi padre me fue a visitar, y esto te lo pongo en contraste porque me recordó siempre del origen de donde venían mis papás. Estaba estudiando yo por la noche y mi padre estaba leyendo un libro, y como noté a mi padre contrariado. El libro que se estaba leyendo se llamaba Las cenizas de Ángela, y le dije: bueno, viejo, ¿qué te pasa? No, es que esto me trae memorias de mi infancia. Y bueno, me comenzó a leer el párrafo del libro donde él estaba con el que se sentía un poco contrariado, y hablaba de cómo el chico, protagonista del libro, ponía a veces un pedazo de cartón en la suela de los zapatos porque no podía cambiar los zapatos. Y mi padre me comentó que en una familia de 12 hijos, como la que él fue criado, en su época, estrato 3, él a veces tenía que hacer eso con sus hermanos. Para mí fue como diciendo: miren, y esto fue lo que le tocó a mi papá, y por eso esa exigencia permanente de él de salir adelante, de progresar, de siempre poder sentirse que puede ser mejor. Yo creo que viene mucho de ese origen. Y también fue un baño de humildad para mí, para decir: hombre, yo fui mucho más afortunado y privilegiado. Es un buen recordatorio. Y también le dije, en la conversación que tuve con mi papá ese día, dije: mira de dónde salimos, de dónde saliste tú, pero hoy tienes a un hijo haciendo una maestría en Harvard. Ese progreso se puede, pero la base para lograrlo es el estudio y el esfuerzo. Si no, entonces yo creo que todas esas cosas sí nos marcaron. O sea, y los 3 hermanos lo comentamos, nos marcaron muchísimo, muchísimo. Transforma tu futuro hoy. ¿Estás lista? ¿Estás listo para ser esa persona líder que refine talento humano en tu organización? Recuerda, invertir en ti mismo, más que una decisión inteligente, es el acto más poderoso de liderazgo que puedes realizar. Y nuestra academia Hackers del Talento LATAM, más que un programa de formación, es una inversión en tu potencial ilimitado, una puerta a convertirte en visionaria, en estratega, capaz de impulsar el cambio, la innovación y adquirir las nuevas herramientas para transformarnos en este mundo tan tecnológico y tan humano. Te voy a dar 4 razones para que apliques cuanto antes a la Academia Hackers del Talento LATAM. 1. Formación de vanguardia. Aprende los mejores, porque es que nuestros profesores son vicepresidentes de talento, CEOs de renombre en América Latina, listos para compartir su experiencia y conocimiento y transformarse juntos contigo. 2. Conéctate con una comunidad de élite. Al unirte, te integrarás a una red de profesionales con ambición, con sueños, que enriquecen tu camino profesional y personal, con una gran experiencia laboral, que además probablemente se convertirán en buenos amigos tuyos. 3. Contenido revolucionario y actualizado. Nuestro currículo abarca temas clave para tu futuro, desde estrategia, antropotec, mindset para hackear el talento, liderazgo, impacto, influencia, conocimiento del negocio, analítica de personas, inteligencia artificial. Mejor dicho, te vamos a dar herramientas para que te posiciones y estés a la vanguardia en tu área, en people, en gestión de lo humano. Y por último, la experiencia educativa es de alto impacto. Nuestro enfoque innovador combina teoría y práctica, retos de transformación, coaching entre pares, acceso a cientos de contenidos asincrónicos y mucho más. Y al final, lo que estamos haciendo es garantizar un aprendizaje dinámico y profundo. Entonces, ahora es tu oportunidad para ser ese líder que guiará tu transformación en talento humano. Aplica a la corte número 5 de nuestra Academia Hackers del Talento LATAM. Es muy fácil. Ve a hackersdeltalento.com y ahí encontrarás toda la información
para que te atrevas a hacer el cambio, a ser ese líder excepcional que el mundo necesita. El futuro del talento te espera. Comienza con la decisión de ser más, de impactar más. Invierte en ti y sé el líder del mañana. A lo largo del tiempo he aprendido sobre ese 5 en todo, si vale la pena o no. Y creo que con el paso de los años también he aprendido que no todos los modelos tienen que ser iguales. Creo que en los roles de liderazgo que he tenido que asumir, he aprendido que uno puede ser excelente en sus roles sin que todo sea 5 en todo, sino en múltiples roles que uno desempeña como ciudadano, uno puede ser excelente. Y he tenido con los años que aprenderlo también. Por ejemplo, yo soy exigente en mi rol como líder hoy en Promigas. Entonces, cuando a mí me dicen que aumentamos 5 puestos en la encuesta Merco y nos ubicamos en el número 50 en Colombia, yo digo, hombre, ¿por qué? Y digo, ¿por qué vamos a hacer propaganda de esto? Podemos estar entre los primeros 10. A mí me acostumbraron que ser número 50 no es lo bueno, ¿sí? Oye, te quedaste en número, la empresa quedó en número no sé qué y que aumentó tantos puestos en el Standard & Poor's y todo eso. Y yo digo, ¿y cuántos eran y cuántos participaban? No, son 300 empresas. Y dije, ¿qué quedamos? De 70. Y dije, pues a mí no me enseñaron que ser 70 es bueno, perdónme que se lo diga. Entonces, si hay progreso, sí, felicitaciones, pero no nos pongamos las medallitas. Cuando estemos entre los primeros 10, entre los primeros 5, pongámonos. ¿Ya? Entonces, sí soy exigente en ese sentido. Y yo creo que ahí queda marcado de que pues tampoco hay que creérselas. El progreso hay que reconocerlo, pero tampoco hay que creérselo porque uno siempre puede ser mejor y estar dentro de los mejores. ¿Ya? Pero sí, a ver, y pongo otro ejemplo. Creo que la mayor lección de humildad que me dieron a mí en el plano laboral la tuve en Ecopetrol. Y siempre lo cito porque fue fantástico. En Ecopetrol, cuando se dice Ecopetrol es de todos para todos, es porque la organización es de todos para todos. Ahí encuentras a toda Colombia representada, a todas las regiones del país representadas. Y yo en Ecopetrol empecé con un grupo de 22 personas que después se convirtió en 12 porque hicimos unos recambios y terminé con más de 60. Entonces, como conformé esos equipos, al principio, los colegas míos me decían que era demasiado exigente a la hora de contratar la gente. Y yo decía, bueno, es que yo quiero traer lo mejor porque Ecopetrol se merece lo mejor. Y un día, un chico que trabajaba para mí dentro del equipo me dijo, Juan Manuel, tengo que hablar contigo porque tenemos estas entrevistas, pero llevamos 4 meses sin llenar esta posición y a todos los bochas. Dices que los candidatos no cumplen con los requisitos. ¿Ya? Yo, bueno, hablemos. Me dice, mira, el año pasado me calificaste en la evaluación de desempeño como el mejor de todo el equipo. Pero yo te quiero decir que bajo tus criterios de selección que estás utilizando para contratar a la gente, yo no hubiera cumplido ninguno para ingresar a Ecopetrol. Y aún así, me calificaste con la mejor evaluación de desempeño. Y claro, cuando yo miro la historia de esa persona, venía con unas desventajas en su origen que yo ya de por sí lo estaba sacando en los procesos de selección. Y para mí fue un baño, pues, que no te puedo explicar lo que fue esa lección. Y dije, ¿cuánto te agradezco que me lo hayan dicho? Sí, volviendo a tu pregunta, esa presión se tiene, pero también con el paso del tiempo y con el proceso de maduración profesional, he ido cambiando de entender que no siempre ese es el modelo de éxito y que uno tiene que ser mucho más abierto frente a otras experiencias. Volviendo a su historia, estudió economía en los Andes. Le sobraba tiempo, imagínense. Así que decidió buscar trabajo en 5º semestre y lo consiguió nada más y nada menos que en el Banco Mundial. Y viene una de esas casualidades poderosas que les adelanto lo llevaron al mundo de la energía. Cuando estaba en 5º semestre, y ahí donde uno dice la suerte no viene sola, se busca. Ya tenía que tomar macro 1 y
en ese momento, pues había un profesor que estimo mucho, que todo el mundo, que era el profesor que todo el mundo quería y el que más fama tenía era Mauricio Reina, que hoy presenta un noticiero, es un gran comentarista, es un investigador de Fedesarrollo, gran persona, y todo el mundo quería estar con Mauricio en su clase, pero la clase de Mauricio era por las tardes y yo trabajaba por las tardes. Entonces, qué vaina, no va a poder tomar macro 1 con Reina, que era lo que quería, y me toca por default un profesor que está volviendo a hacer el doctorado, que se llama Mauricio Cárdenas Santamaría. Entonces, y él solo dictaba de 7 a 8 de la mañana. Entonces yo por default tomo la clase con Mauricio Cárdenas, y para hacer la historia corta, pues Mauricio fue mi segundo mentor, después de Christine Holberg, que había sido la del Banco Mundial. Y digo, la suerte no viene sola, es porque si yo no hubiera tenido ese trabajo del Banco Mundial, yo no hubiera podido compartir macro 1 con Mauricio Cárdenas. Me fue muy bien y él me escogió como su monitor de la clase para los semestres siguientes. Y él fue quien me saca del Banco Mundial después para llevarme a trabajar con él en Fedesarrollo. Y yo le debo muchísimo a Mauricio porque él me formó en muchas partes. O sea, él me dedicaba mucho tiempo en Fedesarrollo, que es una cosa que es una contribución enorme de él en la formación de economistas que ha hecho como mentor. Y él me saca al Banco Mundial, hice 2 años en Fedesarrollo, donde fueron unos 2 años muy valiosos porque lo tuve a él como mentor. Y ahí él me pregunta que qué quiero hacer, si quiero hacer el doctorado o no. Y a mí esa experiencia en Fedesarrollo me sirvió para darme cuenta que yo no quería hacer el doctorado. Quería algo más, una mezcla entre política pública y sector privado, y como un MBA. Entonces me dijo, bueno, entonces tienes que mirar algo en el sector privado. Carlos Caballero Argáez, mi tercer mentor, me preguntó por usted a raíz del proyecto que hicimos de emisión de mercado de capitales, ¿por qué no te quiere llevar a trabajar en la Bolsa de Bogotá? ¿Por qué no te vas un año antes de irte a hacer tu maestría? A ver si te gusta eso. Y entonces hablé con Carlos Caballero, me lleva como asesor de la Bolsa de Bogotá. Cuando yo miro ese mundo de inversiones y todo, digo, esto tampoco es lo que me convence. Entonces, lo que quiero es algo intermedio, y por eso escojo un programa en Harvard, que era la maestría en políticas públicas y administración, que era muy flexible, donde podía tomar materias en la facultad en la escuela de negocios, como en la parte de la escuela de artes y ciencias, donde tomé materias del doctorado en economía. Y era un programa en la Kennedy School que se ajustaba mucho a lo que yo buscaba. Entonces, previo a irme a hacer la maestría, pasé por el Banco Mundial, por Fedesarrollo y por la Bolsa de Bogotá. Y en todas tuve una experiencia espectacular y 3 grandes mentores, como lo fueron Christine Holberg en el Banco Mundial. Ahí Ana María Llorente y Christine Holberg en el Banco Mundial. Lo recuerdo muy bien. Mauricio Cárdenas Santamaría y Carlos Caballero Argáez. Cuando a mí me preguntan las personas que ingresan a trabajar o qué es lo que mejor, yo digo, no, usted lo que tiene que buscar es un buen mentor. Cuando vuelvo de Harvard, trabajé con Mauricio Cárdenas, que estaba como director de planeación, 1 año como lo que se llama hoy como jefe de gabinete o jefe de asesores en planeación nacional, una experiencia increíble. Y después como viceministro de Carlos Caballero, cuando él era ministro de Minas y Energía. Y ahí entró el mundo de la energía. ¿Cómo era ese entorno en el que él vivía alrededor del sector energético? Nos volaban 500 torres de energía al año, la guerrilla. Entonces había momentos en que Colombia estaba conectada por un hilo, una línea de transmisión y eso hacía que se generaran unos pockets de energía en la costa atlántica, en el interior, donde no había competencia entre generadores. Ellos aumentaban los precios de la energía por falta de capacidad de compartir energía entre regiones del país. Nos hicieron muchos debates en el Congreso. La CREG apenas estaba comenzando sus funciones regulatorias. Se arrancado en el año 94. Ahí tenía la CREG solamente 5 años de funcionamiento. Entonces era una institución poco madura
y donde estábamos apenas en esa parte institucional como país empezando y estábamos viendo cómo se corregía eso. A veces los generadores llamaban y nos decían, me parece, estamos manejando un avión con los ojos tapados, porque no sabemos por dónde van los flujos de energía. Y la discusión, el gobierno Pastrana era un gobierno en el Congreso muy débil políticamente, no tenía mucho control del Congreso, entonces sí, era una época muy difícil, muy difícil. El gobierno Samper había dejado una crisis económica muy importante. Se estaba saliendo de esa crisis apenas y la economía era muy débil, unas tarifas de energía que se han subido mucho porque el costo de generar era muy alto. Se generaba con la energía térmica que acaba de pasar el Niño del 97. No, eran épocas complicadas y a con Carlos nos tocó difícil, sobre todo en la situación de orden público con esa voladura de torres de energía. Y de todo esto, ¿qué aprendió de su mentor, de Mauricio? Lo que aprendí con Mauricio en Fedesarrollo, después en Planeación Nacional, Mauricio hacía unas cosas espectaculares y era que me llevaba a los diálogos del Caguán. Me llevaba como así fuera yo cargando el videobeam y la computadora para las presentaciones, decía, venga conmigo. Entonces me tenía que sentar allá en esas mesas de diálogos, de esos diálogos que fracasaron, donde estaba tiro fijo con los negociadores de paz de Colombia, con el presidente del Congreso, con el representante de la sociedad civil, con los de los gremios, y al lado teníamos a los guerrilleros que se sentaban con las metralletas en las mesas de diálogo. Esa época ya de los que estaban de negociadores no existe ninguno. Raúl Reyes, tiro fijo, cayeron en su propia ley, pero fue una experiencia increíble también de aprender sobre el país. Entonces Mauricio tenía esa ventaja como mentor de darte esa visibilidad para aprender el alcance de la política pública hasta donde podía llegar. Con Carlos Caballero la experiencia fue otro tipo y fue cómo podemos hacer la mejor política pública para sacar adelante el sector energético. Y por su background académico también, Carlos, cuando teníamos las discusiones sobre qué se discutía en la CREC y qué se discutía a nivel de política pública con el Congreso, tenía una claridad increíble. A mí eso me ayudó muchísimo. ¿Qué es regulación y qué es política pública? Eso con Carlos Caballero lo aprendí, además de las responsabilidades que me dio como viceministro. Pero volviendo al tema de los mentores y otra vez de las lecciones de vida. Entonces, cuando miras ese pasado de mentores, Christine Holberg tenía un doctorado en economía de una universidad americana que creo que era Pittsburgh. Mauricio Cárdenas tenía su doctorado en economía de Berkeley. Carlos Caballero tiene una maestría de Princeton y una de Berkeley. Y el que más me enseñó finanzas de mis mentores fue mi jefe en Argentina en el grupo Macri, que era un contador público y que no tenía ninguna maestría ni ningún doctorado, pero tenía toda la calle que te puedas imaginar. Entonces ahí también, esa es otra lección, ¿sí? Que te da la vida. No solamente son los títulos universitarios, la experiencia y la calle. Guillermo Romero, ese mentor que tuve yo, nunca, o sea, le podías presentar un flujo de caja, un estado de pérdidas y ganancias y con un ojo biónico te decía, aquí hay algo que no me cierra, revísalo. Y no me decía la solución. Te volvía uno a mirar las 10 hojas de Excel, dónde me equivoqué, dónde está la fórmula mal, dónde está tal cosa. Y volvía y me decía él después, es que no tienes que mirar la fórmula. ¿Qué estás viendo en este balance? ¿Qué estás viendo en este flujo de caja? Es la parte conceptual. Y ese no había ido a ninguna universidad por fuera, no tenía ninguna maestría en doctorado, sino que tenía calle. Y ese entonces ese es otro gran mentor que tuve. Por eso siempre digo, el rol de los mentores en la formación de profesionales es fundamental. En Harvard conoció a su esposa, una argentina. Entonces, ellos dos sentados en un momento, conversando, ella le dice
quiero regresar a mi país. Ojo, con la suerte que tiene él al llegar. Fue el día que echaron a un ministro que se llama Ricardo López Murphy, que después fue candidato a la presidencia, de ministro de Economía, ¿ya? Y ahí comenzó el declive argentino. Eso fue como el 13 de marzo del 2001. O sea, el día que yo aterricé fue el día que lo echaron de ministro de Economía. Y me tocó entonces todos los 6 presidentes en un mes, todo el periodo de Dualde y de los Kirchner, con todo el populismo alborotado, ver cómo se pasó del dólar 1 a 1. Cuando yo me regresé en el 2016, estaba en 16 en el mercado negro, en 8 en el mercado controlado, y hoy está en 1400. Ver eso en 15 años en un país es una crisis tremenda, tremenda. Y en todo esto, ¿cómo se abrió camino para ser CEO? Yo había tenido experiencia gerenciando equipos. En el 2016 había llegado ya a un punto en la empresa en que trabajaba en Argentina, que se llamaba Pan American Energy, que es una filial de British Petroleum con un grupo argentino que es el grupo Bridas Corporation, que pertenece a la familia Bulgeroni y a una empresa china, Sinopec. Y había tenido experiencia liderando, pero no era tan amplia. Cuando a mí Juan Carlos Echeverry me invita a ser parte de Ecopetrol en el 2016, Felipe Bayón había estado en Argentina como presidente de esa empresa, de Pan American. Entonces me conocía y entre los dos dicen, vengas a trabajar con nosotros. Y yo dije, de una, me parece el reto muy interesante y quería también que mi familia tuviera su experiencia en Colombia y conocieran mi país y vivieran mi país. Entonces llegué en el 2016 a este monstruo que es Ecopetrol, una gran corporación que se encontraba en una crisis tremenda, porque acaba de pasar ese periodo, estábamos en la mitad saliendo apenas de ese periodo de crisis petrolera, de caída de precios del petróleo. Ecopetrol venía de los rezagos de terminar la refinería de Reficar, de proyectos como Bioenergy, tenía comprometido una cantidad de inversiones y unos rezagos en las inversiones, entonces tenía muchos problemas. Y con Juan Carlos, con Felipe, con María Fernanda Suárez, pues se renueva muchísimo ese equipo de liderazgo de Ecopetrol y la verdad que hicimos una transformación de esa empresa increíble. Entonces, como te estaba comentando, yo empecé en Ecopetrol con un grupo de 22 personas, a los 6 meses tenía 12, que había que renovar cuadros, y terminé con 62. Y con ese equipo que lideré, hicimos las grandes inversiones de Ecopetrol que hoy le dan cabida a lo que son los barriles que están aportando. La inversión del Permian en Estados Unidos la lideré y es una inversión de $1.500 millones, que ese año fue declarada como la inversión más importante y el negocio más importante de Colombia, donde los barriles, donde nosotros pensábamos que íbamos a llegar a una producción de 100.000 barriles en el 2027, hoy ya Ecopetrol está en los 100.000 barriles en el Permian, mucho antes. Y los barriles se están aportando es por esa inversión en Estados Unidos y además es la más rentable y la de menores cantidades de emisiones. Entonces es un negocio que ha salido muy bien. A mí me trae muy gratos recuerdos por el logro, porque lo estuvimos trabajando 2 años ese negocio, pero también muy ingratos recuerdos por lo que sucedió después. Porque cuando cerramos esa alianza estratégica con Occidental, vino el COVID y se cayó el precio del petróleo de los 60 en que estaba. Entonces cerramos en noviembre del 2019 y en mayo del 2020 el precio llegó a estar a menos $35 el barril. Y el modelo económico con el que habíamos hecho eso, haz de cuenta que era como $48. ¿Qué implicó eso? Que nos citaran al Congreso de la República como si fuéramos unos delincuentes. Nos hicieron no sé cuántos debates, incluso a que mucha gente que había trabajado en el proyecto y que nos ha costado mucho tiempo vincularla a Ecopetrol, se fuera de Ecopetrol. Porque yo no soy un delincuente, yo no me he robado nada, ¿ya? Y yo no tengo por qué comprometer el patrimonio de mi familia para que me traten así. El senador Robledo era el que nos citaba, ¿ya? A mí me gustaría decirle hoy cómo va la inversión en el Permian, señor Robledo,
¿sí? ¿Por qué nadie habla positivamente de eso? Que hoy le aporta un EBITDA tremendo a Ecopetrol. Los barriles adicionales han sido una inversión supremamente exitosa. Entonces, y después de esa dijimos, bueno, después de esta inversión tan grande que viene, la incorporación de Ecopetrol a los negocios de bajas emisiones y compramos ISA. Una transacción espectacular y que le abrió toda una nueva avenida de crecimiento a Ecopetrol, increíble. Y yo creo que como inversiones, entonces esos dos proyectos que lideré fueron estupendos y me dieron unas posibilidades para no solo liderar equipos, sino mostrar que en ese proceso de liderazgo estaba para más cosas. Entonces, a tu pregunta, yo creo que uno de los puntos a veces que se olvida en Colombia es que cuando contratamos a los headhunters para que busquen presidentes de empresa, ellos lo que acuden por lo general es a la receta fácil. Traigamos a un presidente que haya sido presidente. Esa es la fácil, pues que la posibilidad de equivocarse ahí es más limitada. Entonces, por eso te traen siempre un pool primero de presidentes de empresa, que ya demostraron que son presidentes, entonces pueden ser presidentes. Yo tuve la fortuna de que en el proceso de selección de Promigas estaba María Lorena Gutiérrez detrás y que no le convencieron los presidentes que le sugirieron los headhunters y asumió el riesgo de irse por un vicepresidente en otra corporación y traerlo a Promigas. Y yo creo que eso se lo agradeceré toda la vida a ella y al doctor Sarmiento por haber hecho esa apuesta. Y nos ha ido, creo que muy bien. Ahora sí vamos a volver a cómo empezó el episodio, con la historia de la clase de ética. ¿Por qué ese curso? Y por eso creo que me aceptaron el curso cuando lo propuse. Siempre que a uno le hablan de ética, es un curso donde te dan 200.000 páginas de lectura de filósofos y qué decía Sócrates y cómo definen la ética y qué decía Kant y qué decía no sé qué, y eso al final entonces se vuelve un proceso de tratar de interpretar una cantidad de cosas. Y la verdad, la gran ventaja de esa clase eran dos cosas. Primero, era la parte práctica. Es que la ética la ética como se discute normalmente es alrededor de los extremos, blanco o negro. Y los extremos yo aprendí que se deben utilizar solamente para dirimir casos muy difíciles. Lo que uno vive en el día a día es la administración de los grises. Y cómo tomar decisiones alrededor de los grises es lo más difícil. Si es ladrón o si robó o no, eso es blanco y negro, eso no se discute. En cambio, en el día a día, ¿qué es una política discriminatoria y qué no es una política discriminatoria? ¿Qué es ser justo y qué es ser injusto? Esos grises es donde se toca moverse. Si robó o no, eso la decisión es muy fácil. Robó, chao, se va a la cárcel. Eso. Pero, por ejemplo, un jefe de Estado que tiene que mandar, o un coronel o un comandante que tiene que mandar a sus tropas a combate sabiendo que va a tener una probabilidad altísima de perder un porcentaje. ¿Cómo evalúa en la vida? ¿Cómo se le da valor a la vida? ¿Sí? Cuando uno está en los roles de uno y uno le dicen, usted tiene que minimizar estos riesgos, pero pues el costo de minimizarlos al máximo es tanto y de no minimizarlos dejas espacio. ¿Qué significa ese espacio que dejaste por no, que uno no puede asumir el costo de minimizarlos en su totalidad? ¿Qué significa tener un 10% de exposición a riesgo? ¿Qué va a significar si hay un accidente o no? Este curso fue exitoso porque le das a las personas un mecanismo para definir cómo comportarse y cómo actuar en casos grises, donde hay pros y contras, y a tomar decisiones en esos casos grises. Y la segunda parte de utilidad de ese curso estaba sobre todo para personas que van a trabajar en el mundo privado o en la función pública, de definir qué era una acción o política buena, justa y legítima. Y le daba todos los casos de experiencias de la vida real, de estudios de casos, para definir cuándo una política pública o una acción empresarial puede ser buena, justa y legítima. Un caso. ¿La legitimidad te la da la ley o no? Entonces,
ahí te vas a casos extremos. Si uno mira la Alemania nazi, ¿sí? Y hay una lectura espectacular de Schumpeter alrededor de eso. En la Alemania nazi, la ley permitía ciertas cosas que hoy, pues, a todas luces, serían imposibles, serían ilegítimas. Entonces, por más que la ley te diga algunas cosas, no necesariamente la ley siempre te da legitimidad. Y por eso la desobediencia debida tiene espacio en la ley. La señora que se para en el bus en Estados Unidos y se siente en el lugar que estaba destinado para los blancos. La ley lo permitía, pero eso no era legítimo. Y había espacio para la desobediencia civil en ese caso. Entonces, ahí los casos extremos ayudan muchísimo para dirimir, para determinar la legitimidad de una norma. Para decidir si una norma es buena o una ley o una acción es buena, la diferenciación entre lo que es correcto y lo que es bueno se vuelve muy importante. Muchas veces un acto puede ser malo, pero puede ser el correcto si el acto que estaba en comparación era peor y generaba peores beneficios. ¿Sí? Entonces, obviamente estos son casos extremos. Usted puede matar a uno para salvar a 10 o matar a 10.000 para salvar a 1.000.000. ¿Sí? La proporción, matar a uno para salvar a 10 o matar a 100.000 para salvar a 1.000.000, es el mismo 10%. Uy, tengo un problema. Pero si es matar a uno para salvar a 10 o matar a uno para salvar a 20, el acto de matar es malo, pero el acto correcto es el segundo. Pues ahí, obviamente con extremos así feos, pero pues ahí se define que es un buen acto versus un mal acto, o un buen acto versus un acto correcto. Y ya en el criterio de justicia, pues si es legítima, buena, correcta, y si es justa o no, en el criterio de justicia hay muchas interpretaciones de justicia. Y yo creo que en la sociedad hoy en día nosotros nos debemos un debate muy importante sobre lo que significa justicia. Si es por meritocracia, si es por desventajas que se traen de acceso, como el que me expusieron en Ecopetrol en su momento, esa persona que me dijo, vos no me hubieras escogido, si es por discriminación o no, etcétera. O sea, hay muchas discusiones alrededor de justicia que todavía no nos hemos dado y que yo creo que uno puede tener alrededor de eso. Entonces, la clase de ética sirvió para eso, me extendí un poco, pero creo que eran dos cosas que... ¿Alguna vez has sentido que puedes ser parte de algo más grande? En Hackers del Talento exploramos ideas y sobre todo trabajamos incansablemente por crear un camino hacia un mundo laboral más humano y próspero. Y lo sabes, tú eres parte crítica en esta misión. Imagina el efecto mariposa de compartir este episodio. Al pasar la voz a alguien que conoces, puede ser el catalizador de un cambio profundo en la vida de alguien más. Piensa en esa persona, alguien que como tú está listo para crecer y evolucionar. Compartir este episodio con ella no es solo un acto de generosidad, es un paso hacia la construcción de una comunidad más fuerte y unida. Únete a nosotros y sé parte de la vanguardia del cambio en el mundo laboral. Te puedes suscribir en LinkedIn buscando Hackers del Talento para descubrir diariamente aprendizajes del mundo del trabajo. Además, si ingresas a nuestra página web hackersdeltalento.com, te esperará nuestro newsletter Cartas al Talento, lleno de hacks y reflexiones semanales. Y recuerda, cada pequeña acción cuenta. Al unirte a nosotros, más que escuchar un podcast, estás activando un movimiento. Estás formando parte de una transformación global. Estamos aquí, listos para avanzar. Te quiero hacer una pregunta. ¿Te sumas a nuestra misión de transformar el mundo laboral en un lugar donde todos podemos prosperar? Pues bueno, continuemos juntos en este emocionante viaje y sigamos escuchando el episodio. Recuerda, tu presencia es el cambio. Su motivación con el Proyecto H, por supuesto, tiene que ver con el ejemplo de su madre. Que en el caso de mi madre, que es el que yo utilizo de ejemplo, ese caso de mi madre, para ella poder acceder a la capacitación universitaria y para poder llegar a su título de profesional pasaron 28 años. Entre el momento en que se graduó y el momento en que de colegio y el momento en que se graduó de universidad. Y muchas veces, cuando yo hago retrospectiva sobre esos 28 años, digo, ¿qué fue lo que, o sea, cuáles son esas cosas que uno pudiera
mejorar para ser mucho más equitativos, brindar oportunidades de género a las mujeres para que no puedan transitar esos 28 años que le ocurrieron a mi madre. El primero, pues obviamente, y eso ha cambiado mucho con el tiempo, la sociedad a la que mi mamá enfrentó en 1967, cuando se graduó, versus la que es hoy en día, pues es mucho menos machista. Entonces ya ese tema de acceso por ser hombre o mujer y esa discriminación que tuvo mi abuelo hacia ella, eso se ha reducido muchísimo. Pero no significa que la discriminación no siga existiendo en los hogares. Entonces el primer reto, si bien mi mamá se demoró 28 años por un tema de machismo de origen de la casa que priorizaron al hijo varón sobre la hija mujer, yo creo que esa discriminación se da de otra manera hoy en día y está en la forma como se distribuyen las labores domésticas en las familias. Cuando uno hace, yo digo, el acuerdo que yo que es muy común en muchas familias, quizás en familias más de ingresos socioeconómicos como la mía. El hombre se encarga de las cuentas, se encarga de algunos trámites, etcétera, y la madre se encarga de los hijos, trabaja, pero se encarga de los niños, de los playdates, del colegio, de los amigos, de que no les falte nada, etcétera. Pero además de eso, muchas veces ella se tiene que encargar de labores domésticas, de que todo esté bien en el hogar. Y como sí está estudiado y comprobado, también de sus padres, que la hija mujer muchas veces se encarga más de sus padres que el hijo varón. A mi madre le tocaba el triple turno, 8 horas de trabajo en Carvajal, después volvía y era las 8 horas de familia, y yo creo que le robaban sus 8 horas de sueño, 2 o 3 para estudiar y pues a veces para ser esposa. Entonces, ese triple turno hoy se ve de una manera distinta y es el multitasking que tienen que hacer las mujeres que trabajan y tienen un peso muy fuerte en sus labores domésticas, sea por el encargo de los hijos, que son las que principalmente asumen esa responsabilidad, aunque ya se distribuyen más a veces las tareas con los hombres, pero muchas tienen mucho más peso sobre eso, y sobre las labores domésticas del cuidado del adulto mayor, que caen mucho más en mujeres que en hombres. Y eso sí está estudiado y hay estadísticas sobre eso. Entonces, la falta de tiempo para las mujeres de poder hacer cosas que le permitan progresar profesionalmente versus las disponibilidad de tiempo que tienen los hombres para estudiar más o para hacer trabajo después en sus casas, etcétera. Ahí creo que hay un desbalance todavía que existe. El triple turno contra el doble turno, digo yo, en ese sentido, que tienen mujeres versus hombres. Entonces, ese es un primer reto. Educad a las mujeres como a los hombres. Ese es el objetivo que yo propongo. No deseo que tengan poder sobre ellos, sino sobre sí mismas. Considero que esta frase de la escritora y pensadora británica Mary Wollstonecraft me permitirá, en las siguientes líneas, elaborar sobre 3 retos que a mi juicio dificultan avanzar en el cierre de brechas de género hoy en día. El rol social, laboral, familiar del hombre debe cambiar. Creo que es el segundo reto porque eso cada vez ocurre más, pero no hay una aceptación social como se ocurre con la mujer que se queda en la casa hacia el hombre que se queda en la casa. Si uno mira, y a mí no me han tocado todavía casos de discusiones donde está uno en un grupo de amigos, se resalta la labor del hombre desde que se queda en la casa con las labores domésticas. Entonces yo sí creo que todavía en eso tenemos que progresar. La valoración social para el hombre que cede su espacio laboral para quedarse en casa haciéndose el cargo de las labores domésticas o del adulto mayor o de los hijos con mayor responsabilidad que las mujeres, esa aceptación no existe tanto social como si existe con las mujeres que lo hacen. Es más, diría incluso que las mujeres que ocupan ese rol profesional hoy, y eso se ve reflejado que tienen un complejo de que no lo hacen bien, la labor de mamá. Y a veces son muy duras con ellas porque se dedican mucho más a su trabajo que a las labores domésticas o de madres. Ellas se dan durísimo. Y si eso se dan es porque yo creo que sienten que los hombres todavía no
no las acompañan en eso. Si estuviese el hombre más vinculado y hubiese una mayor aceptación del hombre en ese rol, las mujeres que se dan hoy muy duro por asumir ese rol profesional y ser las líderes no serían tan duras con ellas mismas. Entonces ese es un segundo reto que pongo en el texto. Y el tercero, que creo que amerita una discusión más profunda y que tiene mucho que ver con el segundo también, es cuántos de nosotros hombres estaríamos dispuestos de hacer el sacrificio que hizo mi madre en 2 ocasiones por acompañar a su esposo en su formación profesional o en sus roles profesionales. Ese primer sacrificio que hizo mi mamá, de dejarla 2 años de universidad para irse en un proyecto familiar a Inglaterra, a vivir con la familia, mientras que mi padre se capacitaba, es un llamado también para reflexionar, a decir si muchos hombres estarían dispuestos a hacer eso por las mujeres. Y es el segundo sacrificio que hizo mi mamá, cuando a mi papá lo invitan a ser viceministro de Salud en el año 87, para irse a Bogotá, volver a suspender su carrera profesional dentro de sus estudios, a pesar de que los pudo continuar allá en la Universidad Javeriana. Ese segundo, es decir, dejo mi trabajo que venía progresando en Carvajal para irme a Bogotá, a pesar de que allá me dan algo parecido, pero no es lo mismo con mi carrera, me puede afectar. ¿Cuántos hombres estaremos dispuestos a hacer eso? Eso por nuestras parejas, ¿sí? Y yo creo que eso es una pregunta que invita mucho a la reflexión, y mi impresión hoy es que todavía son muchas más las mujeres que están dispuestas a hacer ese sacrificio que los hombres a hacer ese sacrificio en contra de ellos. Es un gran reto, y aún más en las regiones, en el sector energético. Que es súper evidente. Promigas tiene 22 empresas, 14 operativas. Nunca tuvimos a una gerente general de uno de nuestros negocios que no esté de gerente de algo que no sea en Barranquilla. O sea, nunca tuvimos a una gerente general en Lima, en Cali, en Cartagena o en uno de los negocios que no estuviese presencia en Barranquilla. Porque a esas mujeres que podemos ofrecer esas posibilidades, los maridos se les desarman su hogar. Mientras que siempre los varones sí se van porque las esposas se acomodan a su expatriación. Ese es un muy buen termómetro de que todavía hay discusión en nuestra sociedad, y yo tengo como reto, como líder, lograr que una mujer gerente vaya expatriada a alguna otra ciudad. Acabamos de nombrar una gerente general hace casi 2 años en Cali, pero ella vive en Cali y su marido vive en Cali. Entonces no tuvimos que expatriarla, ¿sí? Pero el día que yo pueda mover a una mujer que está gerente en Bogotá, en Barranquilla, a otra filial, Popayán, Cali, Cartagena, Perú, ese día voy a decir, lo vamos a poder. Siento que eso y que el marido la acompañe y que no se le desorganice su familia. Ese día yo creo que estoy viendo cambios en ese tercer aspecto que te mencioné. Una parte de lo que escribió en el libro dice así: como aliados debemos, entre otras, ser proactivos y generar oportunidades y espacios para que la voz de las mujeres sea escuchada, colocarnos en su lugar, comprenderlas y reflexionar sobre el poder y los privilegios que tenemos como hombres, velar y castigar las actitudes sexistas, homofóbicas y transfóbicas en nuestros lugares de trabajo, promoviendo siempre la igualdad de derechos, oportunidades y protección para todas las personas, proveer espacios de reflexión en donde se dialogue sobre historias de personas que han enfrentado múltiples formas de discriminación, incentivar el liderazgo de las mujeres y promover la igualdad salarial, y abogar por el equilibrio entre el trabajo y la vida familiar, sean hombres o mujeres. Pues además de estos consejos, un par de este hacker para cerrar el episodio. El mejor consejo que le puedo dar y sobre todo trato a los profesionales jóvenes, es el de la mentoría. Búsquense que esa primera experiencia laboral sea con un buen mentor. Búsquense que esa primera experiencia yo tuve el privilegio de tener buenos mentores. Y eso no solamente me abrió muchísimas puertas, sino que me ha generado unas oportunidades increíbles.
son mis amigos y hoy les debo pues una gratitud tremenda. Y el otro que siempre les digo es nunca tomen decisiones laborales por dinero. Creo que ahí también tengo que ser consciente de que muchas veces pues yo tengo unas condiciones hoy en día distintas o tuve unas condiciones distintas para poder tener esa libertad para tomar ciertas decisiones, porque tenía ciertos requisitos ya en la casa, o sea, ciertas cosas que ya me habían dado mis padres que me permitían tomar decisiones más libremente. A otras personas que sí tienen que tomar decisiones quizás más influenciadas por el dinero porque tienen otras responsabilidades en sus casas. Pero si uno pudiese tomar decisiones laborales, no por dinero, sino por qué puedo contribuir yo, dónde agrego valor y si me va a gustar o no eso que hago, es mucho más importante, o sea, mucho más liviana, va a ser mucho más gratificante. Juan Manuel Rojas es un líder inspirador que le deja a uno muchos hacks para poner en práctica. Estuvo difícil la selección. Aquí van los 3 principales. 1. Aprender de ética debe ser una obligación para el mundo de los negocios y la política, especialmente. 2. Se puede siempre ser mejor y encontrar en donde uno quiere sacar un 5 sobre 5. Y 3. De una vez por todas equilibremos las cargas entre hombres y mujeres. Impulsemos juntos la familia, el trabajo del otro y esquemas que hagan que las personas florezcan y no tengan aún más cargas por el éxito profesional. Hasta un siguiente episodio y sigamos hackeando el talento.